Hola, ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? ¿cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, por suerte. Acá en la biblioteca haciendo cosas, laburando un poco. Espectacular. Bueno, bueno, gracias por aceptar la entrevista esta. Te cuento, estás formando parte de una serie de entrevistas sobre, bueno, entrenamiento, nutrición, salud en general. Ok. Así que bueno, obviamente acá nos compete mucho más lo que tiene que ver con el entrenamiento. Y bueno, me interesa conocer un poco más a fondo cómo ves vos el entrenamiento. Me gustaría que inicialmente te presentes para que bueno, los que no te conocen sepan qué haces y de dónde venís. Bueno, soy profe de educación física, recibido ya en el año 86, hace rato. Eh, Estoy en el mundo del entrenamiento de antes de profe, porque fui deportista. Mi deporte principal fue el remo. Después jugué al rugby muchos años, hasta que me dejó el deporte. Como siempre, en el rugby alguna lesión. Y después, bueno, en función también de eso, y lo nombro a propósito, en general cada uno con un problema hace un curso, yo hice mi profesión, entonces desde la lesión esa de la rodilla ya venía con un enfoque desde el movimiento por mi especialización, viste que en el instituto elegí optativas y yo la considero mi Sí, especialización en psicomotricidad, y de ahí enganché toda la mano que tiene que ver con el movimiento hasta que me pasó esto, y cuando me pasó esto es como hice mucho más foco y mucho más mella a decir, tratar de especializarme en poder reeducar esa rodilla de alguna manera y ¿de qué poder lesión volver a era? una lesión de ligamento cruzado anterior. Ah, Me hice la triada, el interno, cruzado menisco interno, que me lo claro, sacaron. Hoy ya no se saca ese tipo de lesión, claro. pero el tema es que yo volví a la actividad, al rugby, a correr. Entonces, como mi idea era tratar de volver a correr como antes, no solo que volví a correr como antes, sino que volví a correr mucho mejor que antes. Se te escucha un poco cortado. No digo que Dijiste no que solo no me voy a poner volviste a la de actividad, no al vuelta, rugby, pero... volví a correr, Dale. después voy a ver si encuentro el auricular, pero volví a correr mucho antes. Ese fue el punto. ¿Se escuchó? No, que volviste a la actividad. Volví a la actividad otra vez, a correr, no al rugby, y la verdad que Sí, corría mejor que sí. antes. Yo Hola. acá, esto me anda bien, no sé allá, no sé la Sí, gente sí, si sí, te escucha. escucho bien ahí. Ah, ok. Así que bien, eso es un poco, y de ahí yo siempre estuve dando vuelta por el mundo del rendimiento. Entré en el CENAR en el 87, al otro año de egresar, a trabajar con Lentini. Y ya en el 88 fue mi primer contacto con un equipo nacional desde el otro lado. Ya había estado de un lado, ahora pasé del otro lado, y que fue el equipo nacional de Claro. remo en ese momento. Y después de ahí seguí, no paré nunca. De ahí Como tuve preparador físico. siempre como preparador físico. Tuve una temporada muy cortita como técnico también en mi deporte, pero muy corta como segundo entrenador en el equipo nacional, pero en general siempre me he ubicado mejor y me he sentido más cómodo en la parte de preparación física, y siempre tuve algún equipo nacional a mano. De hecho, ahora tenemos cuatro. Natación. Tengo ¿Qué más? natación, esquí náutico, wakeboard y ahora flamante escalada deportiva. Ah, mira. Así que es nueva disciplina olímpica, y tuvimos el desafío del Panamericano con Valentín Aguado y con Santiago García. Nos fue bien dentro de lo que nosotros pensábamos, nos fue muy bien. Y bueno, ahora encarando el nuevo proceso a Tokio 2021. Vamos a Sí, ver. un año más. ¿Eh?
Para Che, países como Jorge, nosotros, en sí, determinados deportes, es una posibilidad. claro. No una pérdida, digamos, sino un... Para determinados deportes y para determinados deportistas, a veces es una pérdida. Para muchos otros es un año más de posibilidades, porque entra toda una generación de deportistas a tener su chance de Claro, acá hasta que se haga la clasificación para poder clasificar. Todavía no habían terminado las clasificaciones, así que claro. eso quedó abierto. Además de los que ya habían clasificado, digamos, hay Claro. más oportunidades de meter más cupos dentro. Sí, porque pueden mejorar mucho las marcas. Claro. Jorge, preguntarte un poco por las caminatas, ¿qué son las caminatas Mm. y qué utilidad le das en cada deporte? Me interesa esto porque sé que sos uno de los autores del manual de la caminata, del granjero, junto con Milo y Costa. Sí, en esencia salió yo en uno de los viajes a Estados Unidos, eh, en la charla que fui de Dan John. Dan John lo había presentado y fue prácticamente todo el curso centrado en eso, pese a que en el curso se había hablado de fijación de cintura escapular, se había hablado de core, se había hablado del grip como importancia dentro de la dinámica de trabajo en el gimnasio. Y este ejercicio él lo ponía dentro de lo que él describe como patrones de movimiento, como la perla olvidada, como la última de las adquisiciones, que en realidad siempre fue la primera. Entonces él lo pone como primer patrón motor de referencia. Y eso me llamó mucho la atención, hubo mucha consulta, mucha apuesta de esto, fue hace casi 6 años y volví bastante maquinado con eso, empecé a experimentarlo para alguien que en su deporte de referencia, como dije, fue el remo, el grip, el core y la fijación de la cintura escapular tienen mucho que ver. Entonces dije, esto es algo que a mí no me va a costar, con lo cual empecé a probar. Y esto viene a cuento porque, contado de esta manera, porque cuando fue la cena que nos juntamos cada tanto con ellos, con Eric Couseiro, con un montón, en esa cena me siento enfrente de Ezequiel, con Jerónimo al lado, y surgió como un challenge ahora, un desafío de ese ejercicio. Él que es tan fuerte, que pesa, yo peso 90, él pesa 120 kilos casi. Entonces decir, bueno, hacelo. O sea, la prueba propuesta, en ese mismo año, en ese congreso se presentaba la nueva propuesta del FMS que se llama FCS, Fundamental Capacity Screen. Y eso incluía la caminata de granjero. Por eso también me llamó la atención. Y Claro. ellos presentaban un test. Entonces le dije, mira, hagamos mañana los dos el test a las 7 de la mañana. Yo entro al gimnasio a esa hora. Vos hacelo, tenés que hacerlo con 35 kilos en cada mano, caminar a un paso por segundo y contar el tiempo que tardás. Filmátelo y mándamelo. Entonces lo filma, me lo manda y tarda, es público esto, por eso lo cuento, y él lo cuenta siempre. Tarda 1 minuto 36, 1 minuto 05. Entonces, esa misma mañana, con el peso de él, no con el mío, o sea, con 35 kilos, Claro, o sea, con mucho más de lo que yo podría haber hecho, yo podría haberlo hecho con 30, tardé casi 2 minutos 40 y le mando el video. claro, Graciosamente y fuera del chiste, el tema es que hay un sesgo específico de esa prueba. O sea, deportes que tienen mucho más que ver con el grip, como el mío, que tirábamos 50 kilos durante 12 kilómetros, que es lo que implica pasar una pala por el agua durante prácticamente 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde, es intrínseco en nosotros el grip, la fijación escapular y el core para trasladar la fuerza a las piernas. Cosa que en él, en su disciplina, no. Entonces, expliqué esto de esa manera. Dije, bueno, yo dije que era remero, empecé a trabajar y esto mismo se lo dije a él cuando hablábamos y de ahí surgió que el mismo Jerónimo ese día a la noche, después del challenge, manda la tapa del libro a las redes. Y digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, no, tenemos que trabajar sobre esto. Entonces nos pusimos casi 2 meses a trabajar muy intensamente sobre la estructura de
pensamiento, de diagramación, de planificación de esa caminata. Vos me preguntaste cómo surge y cómo la uso. Sí, ¿qué utilidad le das y en qué deportes? Lo uso en todos los deportes, porque como te dije, una de las cosas casi como un común denominador de muchos deportes, incluso en el mío, la natación, eh, hay un gran problema con la fijación de la cintura escapular. Casi que este ejercicio lo que nos aportó fue en un deporte en donde nadan por tracción del brazo durante muchísimos kilómetros por día, entre 8 y 10 kilómetros por día o más, la fijación del escapular era un tema. De hecho, la construcción del hombro de un nadador en la Argentina es algo que está evolucionando. Eh, entonces, este ejercicio le aporta mucha seguridad a esa fijación, con lo cual lo puedo usar en una etapa inicial, en una etapa de conectores, le llamo yo, para empezar la actividad. Lo puedo usar como una serie complementaria si yo quiero y necesito una fijación escapular, tengo que hacer dominadas o tengo que hacer press y necesito que esa escápula esté fija, antes puedo hacer como una preactivación con una caminata. O puede ser un ejercicio en sí de core, en una serie de core al final del entrenamiento. Claro. Lo tomás como un básico más, digamos. Es Nunca falta. absolutamente, es Claro, un básico más. es un Es el básico más. quinto básico. Ok. Ok. Y cómo, digamos, dependiendo de en qué momento, de en qué parte de la sesión de entrenamiento esté, le aplicás diferente intensidad. Totalmente. La idea es cada etapa de las que nombré, una etapa preparatoria de conectores, una etapa de preactivación o una serie en sí mismo de caminata granjero, implica mayor o menor demanda. Jerónimo en el primer libro, este año va a salir el segundo, estamos preparándolo ahora, pero en el primer libro publicó esa caminata levantando las piernas, y no es la caminata original del test. La caminata original del test es caminar lento, un paso por segundo, con el pie cerca del piso, Claro, porque cuando va muy demandado, ponerle, si hacemos una serie de core en donde hacemos mucha demanda de core, grip y cintura escapular a través de la caminata, es factible que estén llevando muchos kilos y arrastrando algo. Entonces, eso necesita sí o sí tener un paso no demasiado alto. Ahora, si yo quiero involucrar una demanda central y poner en juego el tema de la estabilidad, ahí sí levanto la rodilla, hago un paso más lento y pongo en juego o en jaque la estabilidad, pero no con el peso, sino con una acción que lo desequilibra. claro. ¿Y qué impacto tiene en los básicos la caminata, digamos? Bueno, Que, la propuesta siguiente al desafío este, siguiendo con la historia, fue decirle a Ezequiel que ahora él, que es un tipo con experiencia, porque eso juega mucho, tener o no experiencia bajo carga, para poder cargarla más o menos, tenía libertad de cargarla, yo le dije, mira, podés usarla en cualquiera de estas tres etapas, lo mismo que acabamos de describir, pero si la usás en una etapa de demanda, yo te voy a pedir que en las siguientes 3 semanas eh, la uses con mucha carga 3 veces por semana. A lo sumo, 3 caminatas de 20 pasos, pero 3 veces por semana las tenés que hacer y te van a mejorar todos tus básicos. Y de hecho, tengo mi mejor testigo que es él. Eh, por los distintos motivos que describí, absolutamente mejoran los básicos. Primero porque lo está sacando de una zona de confort. Era algo que no hacía y que vuelve a hacer. Eso es lo primero que mejora cualquier cosa. Cualquier invento que queramos hacer va a mejorar en función de haber cambiado esa estrategia y presentar algo nuevo tan demandante. claro. Pero después el core interviene en los 4 básicos, la fijación escapular también, eh, y el grip también. Claro. Sí, es muy interesante cómo Por eso, esa por eso herramienta Claro, puede por eso entrar. Decime. decidimos hacer un manual como para terminar de aclararlo. Era algo no conocido, prácticamente no explorado,
y fue un boom. El manual lo tienen más de 6.000 personas. Entonces, y hoy ves por todos lados haciendo caminata granjero, cosa que los que tenemos, ni siquiera te digo los que tenemos 55 como yo, hoy agarrás a cualquiera de 20 y pico que iba al gimnasio, hace 5 años no se hacía esto. No, Eh, y hoy hay 1.000 variantes. Entonces ahora en el libro nuevo va a haber una serie de estructura de variantes que está preparando Ezequiel, con todas las variantes que es y que no es, porque también hay mucha otra cosa que no es. No solo por llevar peso y caminar lento es una caminata. claro. ¿Cuál es la variante que más utilizas, Jorge? ¿O usas varias? En ¿A un general brazo, a dos uso brazos? varias, a un brazo, dos brazos asimétricos. Después podemos usar series alternadas, lo que pasa son para otra cosa, porque sería a un brazo con el otro brazo en bottom. Un bottom es ahí, para el que no Claro, sabe, sí, con una pesa rusa. Entonces, ahí yo empiezo a jugar con dos funciones y otra función adicional. Pero en esencia, las básicas son a un brazo, a dos brazos y a un brazo y a dos brazos con transporte. claro. Arrastrando algo que cuelga de atrás, Arrastrando digamos. algo, exacto. O puedo llevar un objeto diferente, de distinta dimensión. Yo puedo ir apretando una Swiss ball de un lado y llevando del otro. O llevando de un lado y cargando adelante mío una sandball súper pesada. Entonces, podés llevar al hombro, que de ese lado no estaría haciendo caminata granjero, un peso bastante pesado, y del otro lado llevar tu caminata granjera. Claro, Entonces, ahí para lo que yo necesito, utilizo la demanda que necesito. claro. ¿Cuál sería la primer progresión básica que se te viene a la mente como para que alguien que ya tiene cierta experiencia en entrenamiento de la fuerza empiece con la caminata y la pueda usufructuar de acá a un mes, 2 meses? Que el que tenga experiencia, sí, puede empezar primero testeando. Si ya tiene suficiente experiencia y es un tipo que maneja los básicos bien, puede empezar testeando con el 75% del peso corporal dividido 2 en cada mano, un paso por segundo, y tiene que salir a caminar tomando el tiempo y anotando después de qué mano se le cayó, cuál fue el motivo por el cual se le cayó, y después el tiempo. Eso en el mismo manual, al final hay un link que vos te cliqueás y te metes es un Google Doc, pero vos completás los datos y va a una base de datos nuestra de estadística Sí, de la caminata. lo mandé Y en, hace 10 meses. ok, y en función de eso, una vez que vos empezás a trabajar sobre progresiones básicas. El día que yo por lo menos divido mis días en días netamente bilaterales, ese día es una caminata a dos brazos, un día unilateral es un día de caminata a un brazo, y un día mixto puede ser un día de alterno, puedo llevar y traccionar o llevarla asimétrica, un peso de un lado, un peso del otro. Yo tengo una nadadora que tiene una escoliosis bastante avanzada, entonces hacemos asimétrico siempre del mismo lado, que ella en cierta manera siente que la estructura mejor el core. Entonces siempre lleva más pesado de un lado que del otro. Eh, entonces, esas son las opciones. Claro, usarías la caminata con alguna variante en particular, como mencionás esta con la escoliosis, con el fin de curar alguna patología de columna o de compensar alguna desviación de la columna? Hay me hiciste acordar a un profe mío de biomecánica que tuve hace muchísimos años. Entonces él decía que imaginábamos al cuerpo como una serie de, cada músculo era una correa. Entonces, la típica, cuando nosotros veíamos a alguien con lordosis, te decían que tenías que hacer las series abdominales, entonces era tirar de la correa del abdominal. Lo que pasa es que te generaba antepulsión de hombros. Entonces tenías que ir y tirar de la correa de los dorsales como para enderezar la espalda y eso te generaba lordosis. Entonces él decía, es más fácil imaginar el cuerpo con una correa sola abajo en la entrepierna y tirás de una que tire todas a la vez. Claro, Con esto no quiere decir que yo imagine esto, no hay una acción que netamente sea una acción correctiva.
O sea, yo ya hace rato que abandoné la estructura de tengo esta patología, primero que no soy kine ni soy médico, entonces yo no hago rehabilitación, pero sí colaboro con las acciones que genera el deporte. En general, el deporte mío, en la especialidad mía era asimétrico, porque yo remaba de un lado, entonces tengo la estructura habituada y estructurada a remar de un lado, con lo cual si vos me ves, tengo mi sifosis, tengo un leve escoliosis, pero no por eso me duele. Claro. Entonces yo no tengo ninguna obligación ante el entrenamiento, sí voy a entrenar simétrico, por eso dije entre un día bilateral, un día unilateral, otro día mixto, pero no tengo una obligación de hacer una compensación de eso, salvo Claro. que haya dolor. Y si hay dolor, hay un fisioterapeuta, hay un médico y hay alguien que me ayuda a esa evolución. No conoces a ningún fisio que la haya utilizado con estos fines, ¿no? Sí, sí, Ah, conozco y de hecho la han utilizado. Ahora, el tema es, cualquier acción, ahí nos metemos en un campo escabroso, pero no es complejo. Cuando se utilizan determinados ejercicios con fines, llamémosle de vuelta al campo, por decirlo de alguna manera, eso tiene una serie de etapas, ¿sí? En la etapa en donde ya pueden llegar a generar algo de carga, en esa etapa puede entrar la caminata granjero dentro de este tipo de aspectos, de un aspecto constructivo, ¿sí? Pero si estamos diciendo que lo que necesita la caminata es que sea un trabajo un poco más allá demandante, la caminata requiere de una previa. Esto no es empezar levantando 1 kilo, terminar levantando 100, claro. sino que ya largás desde yo la gente que empieza de cero en el gimnasio conmigo, ya larga llevando el 50% de su peso dividido en 2 brazos. Porque es una acción demandante. Le pongo menos pasos, pero tiene que ser una acción demandante. La típica, porque todo el mundo lo hace. Yo lo que les digo es, le pongo 2 pesas y las mujeres por ahí en el gimnasio me miran y dice, o algún hombre que no labura la fuerza, dice, esto es mucho peso. Sí, sí, es mucho Claro. peso. Entonces mi primera descripción es, estás en el supermercado, no había carrito, tenés 4 bolsas de cada lado y el auto lo tuviste que dejar a 5 cuadras. Fantástico. Entonces, ¿cómo pones la espalda? Ni siquiera le digo cómo poner la espalda porque ya la pone naturalmente bien. O sea, fija la escápula atrás, se endereza, le digo, ahora lo tenés que llevar 5 cuadras, lo va a llevar lento porque es mucho peso. Entonces, como lo lleve, técnicamente lo va a llevar bien. En donde vos sientas, le digo, que las clavículas descienden demasiado, te está doliendo, ya en ese momento tenés que dejarlo en el piso. Eh, entonces, no digo llevar al dolor a la gente que empieza, pero Claro. sí prever de hacer menos cantidad de pasos, pero es un ejercicio demandante. Por eso, Claro. en una etapa de lesión con dolor, es factible que no lo use. Claro. En gente, te vuelvo a meter por ahí en algo relacionado con la fisio, pero en gente con hernia de disco, ¿la recomendás igual? Por más que no tenga A ver, síntomas. el tema es, ahí hay otro tema escabroso, pero muy simpático. 1 de cada 4 discos intervertebrales en el mundo tiene un proceso de hernia o protusión o algo por el estilo. Con lo cual, te estoy diciendo, si no lo sabías, que vos tenés 3 o 4 procesos en el cuerpo y todos los que nos están, estos discos intervertebrales Sí. tienen algún tipo de anomalía. ¿Por qué se da ese tipo de anomalía? Que por ahí te la llevas a la tumba y ni te enteraste que la tenías. Solamente se da por el proceso evolutivo, más filogenético. Hola. Hola, hola. Se te escucha cortado, Jorge. Perdón, que Que esto todo es un tema, es un tema se cortó. ahora. Todos los que nos están viendo, decías vos, me mencioné. Todos los que nos están viendo, hola, ¿ahí escuchás? Sí, te ¿Escuchás? escuché. Ok. Todo lo que nos están viendo, 1 de cada 4 discos tiene un proceso de hernia o protusión o lo que sea. Sí, es estadística. Es así. Yo no lo digo, lo dice Sí, McGill y muchos otros. Ahora, si 1 de cada 4 lo tiene, es factible que te lleves a la tumba y no te enteres que tenías ese problema, salvo que te hagan una resonancia porque te duele la cintura. Entonces ahí te van a decir, tenés claro. una hernia. Niego que haya procesos de hernia
o de protusiones que sí sean dolorosos, pero no son la mayoría. Entonces, todos hacemos caminata de granjero, con o sin hernias. Las hernias no sean dolorosas. Claro. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, hola. Sí. Se Hola, corta sí. un poquito. No, no sé si te corrige un poco o... ¿Me No, escuchás? acá estoy, acá estoy. Sí, sí. Ahí va bien. Ya que mencionás el tema de Stuart McGill, me interesa mucho escuchar tu opinión respecto a esto de entrenar el core por momento de fuerza y no por movimiento. Es algo que en los últimos años está en auge, me parece. Yo lo aplico con mis alumnos en mi gimnasio con excelentes resultados, pero entiendo que a veces también es necesario generar movimiento de los miembros en determinados deportes. ¿Qué opinión tenés vos sobre esto y qué herramientas utilizás? Hoy hay, Hola, ¿me cuando escuchás? como estudiamos, sí, sí, te escucho perfecto. Como nosotros Jorge, muy cartesiana, ¿se escucha bien? te escucho cortado. Porque yo te veo Perdón, bien acá, pero ¿me no. escuchaste toda la pregunta? Sí, sí, perfecto. Nosotros solemos estudiar de manera demasiado Hola, cartesiana. Hola, hola. Sí, nosotros estudiamos de manera cartesiana. Ponemos sobre un hola, pizarrón no lo te que vamos a escucho. estudiar, ¿no? Hola. ¿Vos me escuchás? Bueno, ahí estamos volviendo, se había cortado. Tuve unos inconvenientes con internet. Ahí estamos. Estamos de vuelta. Hola Licha. ¿Cómo anda Lichi? Bueno, acá Jorge, ¿ahí estamos. me escuchás? Sí, sí, te escucho bien. Yo Estamos de siempre te vuelta. escuché bien, ¿eh? Siempre te escuché Ok, bárbaro. yo te empecé a escuchar mal y se ve que tuve unos inconvenientes yo, rarísimo, porque estuve re bien estos días con internet, pero bueno. Bueno, bueno. Te, te estaba preguntando, como para retomar la conversación de antes, ya Sí. que habías mencionado lo de a Stuart McGill, quería preguntarte qué opinión tenés sobre esta nueva forma de entrenar el core por momento de fuerza, digamos, y no generando movimiento, sino utilizando el core como transferencial de fuerzas entre miembros superiores y miembros inferiores, y no como generador del movimiento como los típicos crunch o hiperextensiones lumbares que tanto se vieron en la década del 90. ¿Cómo lo manejás vos? ¿Lo erradicaste eso por completo en tu entrenamiento? ¿Cómo lo manejás? Mira, básicamente lo que se ha perdido, yo lo que te decía es que solemos estudiar todo de manera cartesiana, entonces todo es como aislado. En un momento se hablaba también de core intrínseco, extrínseco, un montón de cosas que están buenas para estudiar, no para utilizar. Eh, el cuerpo funciona en 3D, en todo sentido, metabólica y funcionalmente. Entonces, no hay una u otra forma. Yo encima me gusta hablar del concepto de atleta total, o sea, tratar de entrenar a la persona como para que pueda estar apto para todo tipo de acciones, con lo cual tampoco voy a abandonar los crunch, si bien hago menos, pero si la persona no tiene ningún tipo de sintomatología y aplica, aplica. Ahora, en función a lo que yo entendí, en esos congresos donde yo iba, lo vi como 4 veces a McGill, y lo piola es que en esos congresos hacíamos 2 horas prácticas, 2 horas teóricas. En las 2 horas prácticas, que eran maravillosas, se abordaba todo tipo de acciones, con y sin movimiento. Ahora, el tema es dónde lo trabajás.
Yo en mis cuadernos de práctica, que son los cuadernos de todos los días, el cuaderno de estructura, les llamo yo, donde anotamos las series que hacemos todos los días con cada deportista, nosotros tenemos una etapa inicial después de la preparación de movimientos ya conectores. ¿Qué es conectores? Conectar el cuerpo. Conectar el cuerpo, la parte de abajo, la parte de arriba, las extremidades, ahí entra core del tipo que corresponda a lo que vamos a hacer después. Entra glúteo, entra lumbares, entran un montón de acciones que van a tener que ver más que con lo intrínseco, con la dinámica que corresponde después. O sea, si yo después voy a generar una dinámica que implique movimiento, el core que voy a meter en el conector va a tener que tener un movimiento, va a tener que tener algún tipo de acción, transferencial más que nada. Eh, y después, si yo quiero, como me tocaba ponerle con los de aguas abiertas, que teníamos que hacer después de la segunda sesión, ¿dónde hacíamos el core? Lo hacíamos, como propone Maguil, al final del día, cuando el cuerpo estaba bastante, o el core está bastante demandado. Entonces, Claro. en ese momento que hacíamos, salían de la segunda sesión de agua y ya habían hecho una de gimnasio, y hacíamos entre 20 y 40 minutos, llegamos a hacer de core. Lo que pasa es que en el core entraba el TRX, que obviamente es transferencial, Sí. entraba la Swiss Ball, que también es transferencial, entraban un montón de cosas que la caminata de granjero. eh, entonces, todo ese tipo de acciones valían para la dinámica objetivo. Pero Entonces, también entraban variantes donde había flexión de columna, extensión de columna, flexión lateral de columna y rotación. sí, Bueno, sí, totalmente. Lo que pasa que no como lo imagináramos. A ver, si yo no tengo un correcto core que transfiera bien la fuerza de arriba para abajo y de abajo para arriba, por decirlo de alguna manera, sí, no puedo pasar a un paso dos. O sea, yo no puedo ponerme, o poder puedo, pero iba a decir un ejemplo tonto que era, no puedo poner el calzoncillo arriba del pantalón. O sea, primero va el calzoncillo, después va el pantalón. Queda feo si no. Y esto es lo mismo. O sea, si yo no tengo un acto de transferencia en un core estático de momento bien ejecutado, ¿para qué voy a pasar al movimiento si lo primero no lo tengo ejecutado? claro. O sea, paso a una situación de riesgo. O sea, no quiere decir que no puedo dejar de hacer cosas. Yo tengo que poder hacer de todo. Ahora, tengo que ubicarme en cada una de las situaciones. Para eso Claro. evalúo también. Por más que el deportista no genere esos movimientos en su deporte, igual trabajás con movimiento. A ver, nosotros hubo una época en donde nosotros tratábamos de imitar cualquiera de las acciones que tenían que ver con el deporte, sin fijarnos si intrínsecamente eso lo hacía, porque una cosa es hacer el movimiento, otra cosa es generar la demanda. Claro, Hoy yo estoy en la vereda de enfrente, o sea, estoy en una vereda en donde estoy lo más alejado posible de la acción deportiva, no así de los vectores, no así de la demanda. claro, Pero no voy a hacer un drive de tenis con una pesa, no voy a pegar un batazo de softball con una barra de 20 kilos, entonces ni tampoco voy a usar una banda o una sobrecarga para salir a correr. Pero sí voy a trabajar, yo eso tiene un nombre para los que me conocen más amigos y para los que vienen a los cursos, yo le digo la teoría de las cajitas, es mi teoría de las cajitas. Entonces, ¿cómo se ejemplifica la teoría de las cajitas? Yo tengo un montón de cajitas, todas iguales. Entonces, la cajita que se llama empuje de piernas, ¿cuál es el ejercicio de más demanda del empuje de piernas que puedes realizar? La sentadilla. sentadilla. Ok, Claro, listo. Entonces yo voy a llenar mi cajita de empuje de piernas con sentadilla y derivados de la sentadilla que la llenen a tope. Así con cada una de las cajitas, la de tracción, la de empuje de hombros y de cadera, y cada una de las acciones que seguramente en los vectores de carga de ese deporte van a estar bien ejecutados. Pero ¿qué voy a elegir? ¿El ejercicio parecido a la técnica? No, porque compite. Voy a elegir simplemente los ejercicios que generen más demanda. Ahí claro. hay un autor que se llama Fran Bosch, muy interesante, en donde él, la verdad que le copian mucho los ejercicios, pero es un incomprendido. Él habla de atractores y fluctuantes. O sea, y eso se entiende muy simple. ¿Qué es un atractor? Él lo ejemplifica muy bien. Vamos a ver si tengo por acá algo para ejemplificarlo. Sí, Botella. Pongo la botella a flotar
en mi, eh, en mi uso. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Entonces imaginen que está haciendo fuerza hacia abajo, o sea, y eso está flotando en un lugar estático. Mientras yo la tenga acá, eso está bien fijo. Eso es un atractor. O sea, el atractor va a generar una meseta en donde en esa meseta va a poder sostenerse en el tiempo. Cuanto más fija y más profunda sea ese atractor, más voy a generar estabilidad. Eso es un core en donde yo genere una demanda importante. Hay determinadas acciones en el deporte, por ejemplo el core, que en corriendo un 42 kilómetros se hace muy demandado. O sea, el core es muy demandado en un 42 kilómetros, pero no claro. por eso voy a estar 42 kilómetros pensando, tengo que hacer fuerza con el core, sino que es un atractor, es una parte de las bases. Ahora, los fluctuantes son los miembros. Entonces los miembros se mueven. Entonces el miembro va a estar en una situación que si yo tengo esta curva y pongo este o acá, se va a caer para uno u otro lado, se va a caer. Porque es fluctuante, va a fluctuar en la fuerza. Entonces esos fluctuantes son muchos de los ejercicios que el mismo Bosch propone y son ejercicios en donde van a tener una demanda. Pero ¿desde dónde? Desde un atractor fijo. O sea, vos vas a tener tu demanda principal en el atractor, te va a fijar la acción. Y eso te va a permitir mover el resto del cuerpo. ¿Entendés? Sí. Entonces, si yo A- tengo una estructura bien preparada, con un calzoncillo puesto antes que el pantalón, por más que yo empiece a generar movimientos, esos movimientos no van a tener una base estructural, no se van a transferir. Entonces, claro, las cajitas, cuando el cerebro tenga que elegir, che, voy a hacer un drive de tenis, ¿qué necesito? Pectorales, rotación, necesito core para que transfiera la fuerza de las piernas. ¿Las cajitas están llenas? Sí, entonces va a salir rapidísimo. Ahora, si hay una cajita vacía, hay una parte de la acción que se va a cortar. claro. ¿Sí? Digamos, vos te dedicás a aumentar la materia prima del deportista para que después el deportista pueda aplicar, pueda tener más recursos, digamos, a nivel de reclutamiento de unidades motoras o a nivel coordinativo para En poder función de lo que ejecutar. necesita. Claro, Totalmente. Porque el que lo va a coordinar eso es el director supremo, que cuando necesite ponerlo en acción, va a ir a tomar del almacén de cada una de las cajitas lo que necesita y lo va a poner en acción. Si alguna de esas cajas no está llena, hoy lo escuchaba en un podcast a Dan Baker, que le hacía un reportaje parecido a este. Y el tipo también, el tipo es un tipo que labura como yo, el tema de la velocidad dentro de la fuerza, pero es un tipo que él labura primero los básicos. Dicen, no hay básicos bien laburados. En general, a un par de esos básicos se le escapa bastante, que en general son las tracciones. A las dos, la de cintura escapular y cintura pélvica, todo el mundo le escapa. Y son las que generan los desbalances mayores. claro. Acá pregunta Germán, ¿qué herramientas utilizás para trabajar la acción estabilizadora e instantánea del core? Instantánea del core. Instantánea, sí, Sí, ahí a veces se confunde un poco el tema de la inestabilidad o la instantaneidad de determinados movimientos en, en acciones como estar con una persona en lagartijas y soltar una pierna, soltar la otra, trabajar sobre la instantaneidad. Yo no lo trabajo eso en general. Yo eso lo dejo para las acciones técnicas. Yo lo que suelo hacer es usar los conectores en función de lo que, como comenté, en función de lo que voy a hacer después. Voy hacia un básico por día, una acción principal por día, hago toda la parte complementaria de esa acción y le entrego al técnico, el deportista en condiciones. Acordémonos que yo entreno deportes, no entreno ni weightlifting ni powerlifting. claro. Y no soy el entrenador técnico que pueda realizar determinadas acciones similares a la técnica. Digamos, no te Espero haber metes en... respondido. Sí, 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 no te metes en eso porque considerás que
que podés hasta perjudicar, ¿no? La técnica del deportista. Yo lo que puedo llegar a hacer, ahí me estoy metiendo con un patrón motor que tiene que ver con la técnica, más que un patrón motor, un patrón técnico, y si yo me acerco demasiado a generar una acción con mucha demanda, muy cerca del patrón técnico, es factible que desdibuje la acción técnica específica. Entonces, cuando él vaya a realizar la técnica del deporte en particular, el cerebro lo que va a hacer es optar la acción de mayor demanda. Y la acción de mayor demanda fue la que yo le hice generar y que en general repetí, porque nosotros lo repetimos en series, lo repetimos con más demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro va a tomar un camino equivocado. Claro. Y la instantaneidad, el otro día leí algo muy interesante sobre un pensador que se llama Duan en francés, que habla sobre cómo el cerebro entiende las cosas. Y ahí me cayó una ficha importante para los que trabajamos con plataformas de fuerza, analizadores de velocidad, encoders. Él dice que el cerebro en esencia entiende de manera inconsciente los primeros 200 milisegundos, que es una gran discusión eterna con algunos kines que ellos consideran para medir el RFD los segundos 200 milisegundos. No, pero ya los segundos son una acción consciente. Entonces, si nosotros lo que tratamos de entrenar son acciones que tienen que ver con la instantaneidad inconsciente, es mecánica, es reacción. Nosotros entrenamos reflejos. Entonces, si yo me empiezo a meter con la instantaneidad, estoy complicando la acción técnica. Claro. Es muy fino, digamos, la línea entre pasarte de los 200 milisegundos y quedarte dentro de los 200 milisegundos. Sí, si yo lo uso como para trabajar la velocidad y para aumentar el RFD, estoy hablando de un ejercicio específico mío, aislado, pero no un ejercicio tan analítico o tan específico que pueda afectar la técnica. Claro. ¿La teoría de las cajitas también la aplicás en personas que entrenan por salud y estética o no necesariamente? Sí, También. sí, totalmente, sí entra, porque en realidad en todos los procesos que nosotros encaramos, casi te diría lo que dice Michael Boyle en el último libro, en la introducción. Él dice que muchas veces lo han acusado de entrenar a todo el mundo igual. Y él contesta, y yo no sabía que el cuerpo era diferente. En realidad las demandas estructurales muchas veces suelen ser similares. Y como yo decía al principio, lo de mi profe de biomecánica y las correas, yo necesito ajustar todas las correas y tratar de no querer, porque esta alumna mía tiene una escoliosis, querer corregir. No se corrige eso. O sea, no hay una manera específica de corregirlo. Yo le puedo dar un mejor pasar, le puedo hacer una corrección de algo, milímetro, ni siquiera un centímetro, y hacerla sentir mejor, pero no por eso le voy a poner la columna recta. Es factible que si yo trato de cambiar su estructura, cambie algo en la mecánica de moverse. Y más Bien. si es deportista. Jorge, ¿entrenás constantemente por velocidad los básicos? ¿Medís constantemente? Uno cuando tiene un juguete lo usa. Ahora, yo tengo en mi cabeza 3, y ayer discutíamos con mi equipo una cuarta etapa. Tenemos 4 etapas, las cuales tienen que ver con la programación del entrenamiento, y ahí entran todo lo que a vos se te ocurra de programación. Yo voy a tener, para hacerlo simple, y yo trato siempre de hacerlo simple, 4 etapas. La primera etapa es lenta, fuerza lenta, que el otro día hablábamos con Lisandro Illuni, que a él le gusta el término, que es lento. Estamos cargando, estamos construyendo la fuerza, ¿sí? Ahí, así, ¿haría falta medirlo? No, yo lo mido para chusmear, pero ni hace falta medir, no hace falta medir, porque es lento, es pesado, estamos construyendo la fuerza. ¿Por qué lo mido? Porque me sirve como un indicador, porque ante la misma carga, al otro entrenamiento que le toca el mismo básico, mejora la velocidad, me habilita a ponerle más peso. Entonces, ¿lo uso como control? Sí, pero los chicos saben que casi ni anoto, lo tengo como control y anoto una media. Cuando paso a mi segunda etapa,
que es una etapa de construcción de la velocidad. Necesariamente lo usamos porque no podemos pasarnos de 0,80 a 0,90 metros sobre segundo. ¿Por Entonces, qué? porque es una etapa en donde construimos la velocidad, es una segunda etapa de 4, y en esa segunda etapa lo que estamos haciendo es generar mayor reclutamiento. Entonces, como eso se va a generar y va a tener un límite, van a ser 2 semanas o como máximo 2 semanas y media, exageradísimo, y nunca me pasó 3, constantemente le estás poniendo peso, constantemente le agregas carga porque recluta y se normaliza la curva del laburo. Entonces se acelera todo el tiempo. Entonces, ¿hasta dónde le pongo? Como eso está programado en tiempo, en función de una competencia dada o en función de un periodo, cuando termina ese periodo, lo único que tengo que hacer es abrir la puerta y dejarlo correr. Porque en realidad lo que hace es, con esa misma carga, se va a ir con la velocidad del demonio. Entonces entra a la puesta a punto, que puede durar 1 o 2 semanas, en donde ahí la velocidad es libre y donde el control de carga tiene que ser mucho mejor. O sea, todo el control de carga tiene que ser positivo. Entonces Pero ahí yo puedo ahí usar, no medís, ahí ahí lo ya no mido medís, más. ahí Sí, lo ahí medís lo más. mido porque sí, ahí lo que entra mucho más en juego es el control de cargas. Nosotros hacemos control de cargas con saltos con lanzamientos. Entonces ahí tiene que lanzar más, tiene que saltar más. Entonces ese es mi control. Y ahí se lo entrego con un moño al entrenador. Claro. Entonces va a tener un tipo que es veloz y yo lo voy a ver en la acción en el entrenamiento. Yo para hacer el primer periodo que te conté, tengo que pedir permiso. O sea, para hacer el fuerza lenta, y Claro. tengo que estar cuándo. Porque Porque, podés estar atentando contra el rendimiento del deportista. claro, con lo que hablo yo de control de cargas, yo puedo tenerlo a raya. Porque, por eso mido el control de cargas en todo momento. Eso sí lo hago en todo momento. Porque si, por ejemplo, si un día de vector vertical que haga sentadillas como básico, le tomo un CMJ antes y un CMJ después, y en el de después la curva se cae a más de un 10%, le tengo que llamar al entrenador y decirle, che, disculpa, lo que haga palo, hoy va a andar para atrás. Claro. Entonces yo me tengo que manejar en el rango de hasta -10 como máximo en mi control de cargas. Si es mayor a -10, estoy complicado. ¿Cómo definís esa línea? La línea con... La línea entre matarlo y entregárselo al entrenador más cansado, más lento, o no, o entregárselo de forma óptima. Bueno, yo dije, tengo que pedir permiso. Entonces, seguramente en una etapa de, llamémosle por más, hablar más popular, pretemporada, voy a estar en una etapa lejana a la competencia, me dieron el permiso para matarlo, pero como yo soy bueno no lo mato, solamente me voy a manejar en rangos que vayan hasta -10 de carga, porque la realidad es que el deportista practica el deporte que le gusta, que no es el entrenamiento de fuerza. El entrenamiento de fuerza es complementario y yo tengo y asumo mi lugar. Entonces, el deportista si hace el deporte y se siente mal, se siente mal. Y la culpa siempre va a recaer en el preparador físico. Claro. Pero fuera del chiste, es verdad. O sea, yo tengo que hacer algo que sea constructivo. Si en ese momento necesita fuerza, vamos a darle fuerza. Puede estar lento, ahí puede estar, no debería estar lento. Debería estar apropiado porque seguramente la carga técnica también es más baja, hay mayor volumen, entonces no tengo tanto conflicto de carga, porque ya el deportista está, decir por acá no podemos mostrar cosas, pero si yo pudiera mostrar una gráfica, yo podría mostrar gráficas de cómo el deportista en estas 3 etapas que describí, cómo va cada vez reclutando más. Si vos vieras una curva de salto, verías una curva que va creciendo permanentemente, porque lo que se va cargando es neuralmente, de entrenamiento a entrenamiento. Claro. Jorge, qué es la fuerza efectiva? ¿Qué es tu curso de fuerza efectiva? No es ni más ni menos que esto que estábamos hablando. O sea, nosotros en el deporte, fuera de los deportes que compiten a levantar peso, que para mí son el rey y la reina y se pelean entre ellos. Tengo muchos amigos en el ámbito, entonces vos tenés el rey y la reina de la musculación, es el weightlifting y el powerlifting. Tengo amigos de los dos bandos y está bien que así sea.
pero no todos los deportistas están preparados para hacer ese tipo de disciplinas. La mezcla de ambos nos dan los básicos. eh, y la construcción del deporte en la Argentina no tiene mucha construcción escolar desde la musculación. Entonces, a nosotros nos llegan deportistas con muy pocas herramientas eh, para utilizar. Llámese movimientos olímpicos, llámese básicos. Entonces, nosotros nos dan muy poco tiempo para trabajar. Si el deportista tiene bien consolidados los básicos y esos, los vamos a usar. Ahora, si no, yo me preocupo por los básicos y por los 2 o 3 básicos que tengan que ver con el deporte del weightlifting. Eh, entonces, Con todos, perdón que te interrumpa, ¿con todos usás los derivados del levantamiento de pesas? no, no necesariamente. De hecho, por eso apuntaba a esto. Hay muchos de los chicos que no tienen la posibilidad estructural de hacerlo. Y como yo te dije, muchas veces tengo que pedir permiso para hacer cosas. Los tiempos en el alto rendimiento no son los mejores tiempos. En general tenemos a veces, me dan permiso 2 semanas y yo me tengo que decidir en la hora que tengo para trabajar, en donde yo tengo que hacer todos los procesos, mis 5 etapas de carga, tengo que decidir qué hacer y qué no hacer. Y en general, si estoy en un deporte, decido no hacer un poco menos de balística y meterme directamente en las necesidades de cada deportista que evalúe. Entonces vos me preguntaste qué era la fuerza efectiva. Sí. La fuerza efectiva es el nivel de carga óptimo para cada una de las disciplinas. Entonces, si bien yo voy a tener 3 niveles de carga para cada uno de los niveles, en construcción de fuerza, construcción de velocidad o la puesta a punto, la fuerza efectiva es la que voy a usar efectivamente en cada uno de los niveles. ¿Y por qué lo diferencio y le pongo Tromberg, que no es RM o porcentaje de RM? Simplemente porque desde que escuché a Vadillo en el 90 y pico, eh, con esto de los empecé a jugar con encoders y acelerómetros, y yo no necesito trabajar en función de una carga de RM. Por ahí sí para comparar, pero como tengo tanto registro de velocidad y de periodo, yo con esos 2 datos me es suficiente, no necesito comparar. Hago un test incremental para determinar esta fuerza efectiva, pero lo relaciono con la velocidad y no con el RM. El que Claro. tenga ganas, si quiere, le puedo tirar todos los millones de datos y relacionarlo con RM, pero no. Hoy se está. El mismo Dan Baker hoy lo escuchaba, hoy tiene la relación simplemente por un tema de seguir comparando con datos que él tiene viejos. Claro. Jorge, en los deportistas con los cuales no usás derivados del levantamiento de pesas, por una cuestión o de aprendizaje técnico, de dificultad que tienen para realizarlo, de falta de movilidad, etcétera, ¿qué herramienta usás para trabajar la potencia? Saltos, lanzamientos. Hoy la gran mayoría, el trato de que yo aprendí con varios de estos amigos que mencioné algunas cosas. Entonces, con los que no tienen muchas herramientas, lo que más puedo llegar a hacer y lo que más me puedo llegar a acercar es con una cargada desde apoyo. Ni siquiera una cargada colgado, que sería un avance en función de la escuela rusa ya Sí. para un maestro de levantamiento. Entonces, lo más que me acerco es con una cargada desde apoyos. Pero después con la mayoría uso lanzamientos, saltos y derivados de eso. ¿Usás los saltos con la barra de Trump, con la trap bar, con la barra hexagonal? No sé qué es la trap bar. No, mentira. Es gracioso porque cuando vinieron los ingleses a entrenar y al cenar, que venían a jugar con los Pumas, justo estaba yo ahí trabajando peso muerto con una de mis atletas y me pregunta, ¿tenés trap bar? Le digo, no, el gimnasio de mujeres está en el fondo. Le digo. No, pero fuera del chiste, el trap bar es un híbrido que todos sabemos que fue hecho para gente más alta y demás. Yo prefiero para gente más alta y que son deportistas y que por ahí no tienen que sacar un peso muerto desde el piso o un despegue desde el piso, poner suplementos y que salga desde más arriba. O sea, facilitar. Yo, viste que armé
un test para ver desde dónde parte tu peso muerto, que es con una elevación activa de pierna, y yo parto desde ahí y le pongo situaciones facilitadas desde esa posición. Pues yo lo que necesito en mi entrenamiento, ya sea como principal o como equilibrador, necesito mi tracción de cadera. La hago preferentemente con barra, por una simple razón. Y estoy ahí charlando con un fabricante a ver si me hace una trap bar como yo le pido. La trap bar, la mayoría son grandes para la gente. Implican que esté separada las manos. Y para un peso muerto, si es la acción que yo quiero hacer, necesito que la cintura escapular esté cerca de la columna. Si yo tengo una barra, puedo generar el efecto de tracción y tensión. Si yo tengo un trap bar, quedan las escápulas así. Entonces, termina siendo un híbrido, no es ni chicha ni limonada. Si yo hiciera powerlifting y mi ejercicio de bases fuera el despegue, es factible que por ahí para un tipo más alto en algún momento usaría un trap bar. Pero yo para lo único que lo uso es para hacer caminata granjero Claro. y con pocas ganas. Pero porque ponemos el disco adelante y el disco atrás, lo llevamos de costado y eso es una demanda muy importante del core. Pero para lo único que lo uso. Claro. Digamos, en cuanto a los despegues, te quedás con el sumo y con el convencional. Sí, todas las variantes. Lo que pasa es despegue sumo y convencional para empuje de piernas. Claro. En las tracciones es mi peso muerto clásico y ese es el que más me gusta. ¿Qué son las evaluaciones funcionales? Las evaluaciones funcionales te muestro, son esto, el otro día lo explicaba en una... ¿Se ve que es esto? Sí, sí, un Un metro de carpintero. metro, sí. Eso es una evaluación funcional. Es una medida, una forma de estructurar, pero que tiene que estar en la situación de entrenamiento. Porque tiene que estar, por ahí no con la cajita completa que compramos. Yo compro la de FMS, listo, no necesito hacer las 7 pruebas. Nosotros hacemos una cosa que yo le llamo estrategia de integración. Lo que hago es, de todos los cursos que hice, de todas las formaciones que hice, agarro de cada uno lo que necesito y digo, bueno, para esto necesito el último campus de natación, el control motor de hombros, control motor de cadera. Como ya tenía evaluada la movilidad y todos le va bien, movilidad de hombros no le evalué, la movilidad de caderas también le va bien, no le evalué. Y lo que hice como adicional es la flexión plantar del pie, no dorsal, sino plantar. Con esas pruebas y la observación funcional dinámica, que es lo que yo llamo la sentadilla de arranque, con eso armé toda una estrategia, tengo mis índices y con eso armé un índice por nadador. Entonces, a partir de esto, yo puedo determinar que ese índice tiene déficit y superávit. Los superávit no los toco, son habilidad. Lo que puede implicar riesgo es el déficit o las asimetrías. Entonces ahí lo que hago es tomar a cada atleta en particular, se le otorga, se le entrega una idea de trabajo adicional, pero fundamentalmente el laburo correctivo está en la programación del entrenamiento. Eso que tengo ahí atrás es las familias de la fuerza, Sí. que es mi concepto o idea para no utilizar más correctivos, entre comillas, los uso también, pero si yo cuando planifico una acción bien balanceada, no me hace falta ni correctivos ni ninguna acción adicional. Claro. Jorge, como para ir cerrando, porque no te quiero quitar más tiempo, ya tuvimos 2 conversaciones, ¿qué referentes recomendás acá en Argentina y en el exterior para aquellos que recién se están formando en entrenamiento de la fuerza o que están entrando en este mundo? Bueno, acá en Argentina tenemos muchas ramas, porque si yo tengo todo mi grupete de amigos que los voy a nombrar ahora y todos los conocen, porque básicamente si queremos hablar de lo que tiene que ver con fuerza dentro de los mismos conceptos que manejo yo, está Ariel Couseiro y que no tiene ningún desperdicio. Él viene de las artes marciales y tiene un concepto de la fuerza y lo nombro de esa manera porque todos tenemos un sesgo determinado. Si yo
quisiera formarme en lo que tiene que ver con el levantamiento olímpico y demás, no lo dudo, es Lisandro Di Giugno y Martín Menéndez Lima. Son dos referentes increíbles del levantamiento, el Chancho Henschke también. Y por ahí dejo algunos afuera y me van a retar. Después, en el powerlifting, obviamente, lo voy a ir a ver a Ezequiel y a cualquiera, a Ezequiel Cubeto o a Ezequiel Costa. En las pesas rusas, Jerónimo, en lo que hace el entrenamiento infanto-juvenil y en lo que compartimos mucho de deportes con Pablo Añón. Pablo. O sea, y muchísimo. Y de afuera a mí me gusta mucho, a mí me gusta Dan Baker. Muchas cosas, si bien ahora está más científico, Carlos Balsalobre, que hoy fabrica un montón de apps que todos tenemos y deberíamos tener. La verdad que su tesis doctoral sobre esto del impacto de carga se la pueden descargar gratis de internet, es súper interesante. Y después muchos otros. Yo he tenido la oportunidad de estar con Dan John, con Mark Bergsten de Exos. La verdad que hay para entretenernos, y los que no pudimos estar porque ellos ya no están, como Berkoyansky, Sarsiowski, no sé, un montón de gente que nos ha servido para formarnos. Y leerlo, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que si muchos de nosotros hablamos un poco más que otros, es porque nos las pasamos leyendo. Esta es mi biblioteca, mira, va para un lado, para el otro, está llena, y más lo que tengo arriba del escritorio. ¿Qué consejo le darías a alguien que recién se está iniciando en el entrenamiento de la fuerza y quiere adentrarse en este mundo? Primero, todo lo que digas lo tenés que hacer vos, con lo cual que entrenen, no pueden no entrenar. Yo tengo 55 y nunca paré. Y hoy escuchaba a Dan Baker, decía exactamente lo mismo. O sea, si vos querés mostrar algo, lo tenés que hacer. Le escuché que dijo, y esa me la quiero hacer. Él dice que iba a los entrenamientos cuando entrenaba equipos con una remera que decía: yo empiezo con tu máximo, yo caliento con tu máximo. Esa me la quiero hacer. Entonces, yo básicamente, esto no es por, a ver, no, porque levanta, no, el tema es, aunque no lo queramos, tenemos que asumir que somos docentes y actuamos y somos ejemplo de muchas cosas. Y si queremos que los chicos hagan algo, tengo que poder mostrarlo de la mejor manera posible. Entonces, el primer consejo es que nunca dejen de entrenar, que sigan haciendo las cosas y que sigan explorando sus déficits, más que nada. Y después, la obvia es que no dejen de leer, pero lo que ven acá atrás mía no es solamente lectura de entrenamiento. Lectura de entrenamiento es ahí donde está la familia de fuerza. El resto es de todo. Uno puede estar leyendo otra cosa, como yo estaba leyendo a Duan, que es un neurocientista, y me despertó y justo leí el dato de los 200 milisegundos, que eso no tiene nada que ver, lo estaba poniendo en otro contexto de una investigación que hizo del cerebro, pero a nosotros nos calza perfecto. Se lo mandé a 5 amigos. Entonces, básicamente eso, no leer y entrenar. Qué mejor. Jorge, te agradezco muchísimo por este tiempo, un placer la verdad conversar con vos y bueno, conocerte cara a cara, que bueno, por ahí yo te había mandado algunos mensajes, pero nunca habíamos hablado de esta manera. Un placer y muchísimas gracias y perdón por el corte del medio. Ningún problema. Bueno, un abrazo grande. Un gustazo, un abrazo. Hasta luego.